La presente clase se centrará en una novela que se publica el mismo año que el Drácula de Stoker, en 1987. The Beetle fue escrita por Richard Marsh, un autor que tuvo gran difusión en esa época. Ya hemos revisado las características generales del gótico y presentado los ingredientes del gótico finisecular. Tal como sugiere Botting en el capítulo referido a las producciones del gótico tardío, estas presentan manifestaciones de lo monstruoso que se diferencian de las del período anterior. Si el gótico en general puede definirse a partir de un conjunto de motivos que generan terror, evidentemente las ansiedades de la sociedad que leyó a Polidori y a Shelley a principios del siglo XIX no son las mismas que las que conmovían a los lectores 70 años después. Ya no tendremos, por ejemplo, entornos rurales y remotos, sino que la acción de las criaturas se desarrolla en los centros urbanos o refieren a lo que podría suceder en ellos, como en el caso de Moreau. Como hemos visto, este gótico se produce en un contexto económico en el que se han invertido las cifras inherentes a las poblaciones urbanas y rurales. En consecuencia, el foco finisecular está puesto en elementos que se desprenden de esta particular coyuntura. Las tramas literarias nos permiten comprender particularmente los temores de las clases más acomodadas ante factores que amenazaban con modificar su status quo. Miedo a las muchedumbres, a los pobres, a los extranjeros y a la degeneración racial. Miedo a la homosexualidad, a las enfermedades de carácter sexual, al nuevo modelo de mujer y a la degeneración moral. Miedo a la colonización invertida, como hemos visto, y al declinar de la civilización con el resurgir de lo atávico. El vampiro de Polidori todavía se movía en la periferia y en los salones de provincia, pero el gótico que se produce a partir de 1880 tiene a la ciudad de Londres como centro de operaciones. La ciudad de Londres representaba en la narrativa de la época la supremacía territorial británica sobre colonias y protectorados. Por tanto, las tramas en las que se atenta contra la identidad de sus habitantes sugieren la desestabilización del poder británico, un poder que se sustentaba hacia adentro de las fronteras en la dominancia patriarcal sobre mujeres en el ámbito doméstico y hacia afuera en la supremacía y dominio imperial sobre culturas que se estimaban inferiores. Novelas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, El Drácula de Stoker, las distópicas de Wells, las policiales de Conan Doyle o la novela de Richard Marsh a la que me referiré, apelan a temores nuevos para sujetos nuevos, en los que inciden las nociones de ciencia, de progreso, y como dije, de amenaza extranjera al orden imperial, de esa muchedumbre indiferenciada que se mueve en la superficie urbana. En Halberstam y en la mayor parte de los ensayos críticos se expresa que los monstruos que se delinean a final del siglo XIX son criaturas marcadas por la dualidad y el potencial de la multiplicidad. Como ya se dijo, son criaturas que producen significado, producen esa identidad negativa, social, racial, sexual, económica, que se considera no humana. Y de esa manera visibilizan un conjunto de comportamientos y características que amenazan ese ideal humano que otorga entidad a lo que se estima, entre comillas, lo verdaderamente inglés. Como hemos dicho, a partir de fines de la década de 1880, los retornos fantasmales del pasado que el gótico del siglo XVIII había emplazado en castillos rurales, propiedad de una nobleza obsoleta y rural, toman nuevas formas. Son las incursiones de una barbarie emplazada en el este, o las irrupciones de fuerzas primitivas y arcaicas que remiten también a conformaciones psíquicas anteriores.
Kelly Harley propone en The Gothic Body que en los góticos, en este gótico finisecular, los sucesos sobrenaturales son más que manifestaciones de un poder metafísico. Están asociados en términos científicos o cuasi religiosos con las fuerzas y energías de una dimensión natural misteriosa que se coloca más allá de los crudos límites de la racionalidad y el empirismo, superando así la mirada reduccionista y determinista de la ciencia materialista. Un ejemplo de esto lo tenemos en Van Helsing de Drácula, pero esto significa además que todo el edificio racionalista y científico del progreso que sostenía el proyecto imperial se debilitaba ante estas apariciones y perdía credibilidad. El atavismo de las formas, sus cruentos rituales y su desconocimiento de los valores morales rondaba y se hallaba peligrosamente cerca, como se muestra de manera explícita en The Beetle. La monstruosidad, de acuerdo con lo indicado por Halberstam, no es universal, sino que está históricamente condicionada. Es en este sentido que Julian Wolfrey, en su introducción a The Beetle, en su edición inglesa, afirma que la de Marsh, como muchas otras del período, es una novela, dice, en la que las diversas facetas de la modernidad victoriana tardía, la ciencia, la democracia parlamentaria, la identidad imperial, y dicho de manera más general, la apuesta del siglo XIX a la consecución del conocimiento y la eficacia del mismo como forma de poder y de control, se enfrentan a lo irracional, a lo inexplicable, a lo arcaico, a lo otro. El monstruo es producido en ese contexto particular y otorga consistencia entonces a lo irrepresentable de un conjunto de elementos inestables. Ya lo hemos visto, en Marsh, una vez más, se pone de manifiesto que ese conjunto de saberes con los que Inglaterra construye una identidad que se pretende monolítica en el interior de su territorio, se proyecta hacia afuera y sirve de medida para la ponderación de lo que le es extraño, ese sistema que se piensa homogéneo e inquebrantable se revela poroso y débil ante la manera heterogénea en que hace su aparición la alteridad. Vuelven en esta novela entonces los motivos que ya estaban presentes en Drácula, pero desde otra perspectiva. Nos encontramos con la New Woman, el nuevo modelo de mujer, con las consecuencias del mesmerismo o la hipnosis, con la histeria como forma de debilidad psíquica y con la degeneración y la animalidad de la mano del atavismo. En este caso, lo perturbador proviene de Egipto, así como en Drácula provenía de la zona de los Cárpatos, aludiendo a la inestabilidad territorial en las fronteras del este. En la época de la escritura de The Beetle, Inglaterra había ocupado Egipto y la función principal de la ocupación en 1882 había sido el uso del Canal de Suez, una vía navegable, nodal para inyectar rapidez a las transacciones imperiales. Era la vía corta entre Inglaterra y el Océano Índico. Inglaterra había comprado gran parte de las acciones de la deuda externa egipcia, surgida precisamente a partir de la apertura, ¿no?, del Canal de Suez. La otra parte pertenecía a Francia. A Inglaterra se aseguró entonces el protectorado del país. Para cuando Marsh escribe la novela, la necesidad política y económica de controlar el Canal de Suez era un hecho aceptado, por lo que los caracteres negativos que asume el monstruo egipcio justificarían también que sea doblegado, pues representa claramente lo atávico ante una razón civilizatoria.
Al igual que la figura del dandy decadente que pone en escena la obra de Oscar Wilde, figura que venía a socavar la idea de una masculinidad vigorosa y la concepción victoriana del varón fuerte y volcado al mundo de la producción y de la economía en general, al igual que eso, entonces, la New Woman representaba una amenaza para la definición victoriana de feminidad. Aquí podemos ver una viñeta publicada en la revista Punch, que era una publicación muy conservadora, y en ella vemos dos mujeres con gestos y hábitos masculinos, fumando, con corbata, debatiendo aparentemente sobre libros, es decir, denotan cierta erudición y conocimiento de temas no especialmente vinculados al ámbito doméstico. En el diálogo, una de ellas dice al personaje saliente: «No te vayas ahora, Jack, el té va a ser servido aquí». Y él contesta: «Voy a tomarlo con la servidumbre, no puedo prescindir de la compañía femenina, ya sabes». Es decir, si ellas están masculinizadas, hablarían de asuntos que a él no le competen o no alcanzaría a comprender, mientras que él, feminizado, iría, se supone, a compartir los chismes con las mujeres de la servidumbre. El poemita, publicado en la misma revista, apunta a un modelo de mujer que genera la confusión de los sexos y dice que apenas puede considerarse humana. Leemos: «Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, nadie necesitaba preguntar quién era el hombre». Es decir, cuando las funciones sociales estaban genéricamente distribuidas, no cabían dudas. Y sigue: «En bicicleta o jugando al fútbol, apenas humana». Todos se preguntan ahora cuál es la mujer. Pero un nuevo temor me aflige el pecho: mañana puede que no haya sexos, a menos que, para finalizar con toda confusión, cada uno de hecho se convierta en el otro. Así que los géneros no puedan diferenciarse o se conviertan en intercambiables es entendido como una verdadera catástrofe, algo que las novelas dejan transparentar, con mujeres que a través de sus comportamientos ponen en riesgo su integridad física y psíquica, demasiado atraídas por cuestiones que o bien no serían de su incumbencia o bien serían desestabilizadoras del orden doméstico y público. Como nota de color, tenemos esta caricatura de la revista Punch de 1870, es decir, unos 17 años antes de la publicación de la novela, cuando en el Parlamento se había deslizado la propuesta del voto femenino por parte de la bancada liberal, que había acompañado en ese momento el discurso de la sufragista Garrett Fawcett, que había dicho lo siguiente: «La independencia política de las mujeres tendría un efecto similar al producido por el reconocimiento del derecho de las mujeres a pensar por sí mismas sobre temas religiosos». Y agrega: «Personas con ideas políticas similares se casarían y la armonía doméstica no disminuiría, sino que se incrementaría». Fíjense cómo lo dicho por Garrett Fawcett señala que la opinión de las mujeres afecta a lo religioso, lo político, lo familiar, es decir, tres núcleos de gran impacto en la producción y el control de las prácticas. Desde atrás, la mujer de la viñeta parece un escarabajo, lo cual estaría sugiriendo que las mujeres políticamente independientes no serían parecidas a sus contrapartidas masculinas, e incluso serían de una especie completamente distinta. Es evidente que en la novela lo monstruoso está asociado a lo femenino, pero ¿es que Marge propone algo diferente de lo que aparece en la caricatura? Bueno, por un lado, la manera independiente de actuar de Marjorie la lleva al compromiso de sus facultades mentales. Sin embargo, ella resulta atractiva para los jóvenes de una nueva generación más predispuesta a los cambios en las costumbres, como sería el caso de Paul y Sidney en la novela. Algo que deja en claro la novela es que si Marjorie representa al nuevo tipo de mujer, Lessingham es el modelo de político contemporáneo,
y en la unión de ambos se prefigura una superación de los estereotipos rectores del período victoriano. Hay un artículo en el portal Cielo en que su autor, Juan Marcos Bonet Safont, explica las diferencias entre los términos magnetismo animal, mesmerismo e hipnosis. Aunque no coincidían en sus objetivos y prácticas, por lo general en las novelas de la época aparecen como sinónimos. En resumidísima síntesis, Mesmer, hacia fines del siglo XVIII, afirmaba que una radiación natural que él denominaba magnetismo animal conectaba todo lo existente, lo animado y lo inanimado. Pensaba que un flujo energético podía pasar de cuerpo a cuerpo y así estabilizar los organismos debilitados o enfermos. Por otra parte, primero el cirujano escocés James Braid y luego el médico francés Jean-Martin Charcot verán en la hipnosis un método apropiado para el control de las enfermedades mentales. En el caso de Charcot, él quiso demostrar que bajo la hipnosis desaparecían en las pacientes los síntomas de la histeria. Hacia fines del siglo XIX podía asistirse a espectáculos a los que acudía gran cantidad de público para ver en acción a hipnotizadores que con pases de mano o miradas fijas provocaban el trance de los individuos que caían bajo su influjo. En la ficción, el mesmerismo o hipnosis es un poder que fundamentalmente supone completo dominio de la voluntad del otro. Cuando esto sucede, como en Drácula o el escarabajo, a manos de una criatura proveniente de una cultura considerada inferior, es suponer que se invierten las jerarquías del dominio. Los influjos de la criatura, además, sugerían una permeabilidad que permitía la irrupción en la interioridad, franquear las barreras de lo más íntimo, perder el control de sí. En el escarabajo la criatura hace uso de sus habilidades hipnotizadoras desde su primera aparición y seguirá ejerciéndolas toda vez que quiera doblegar la voluntad de los demás personajes para que ejecuten el plan que tiene orquestado. En este sentido, la utilización de la hipnosis en la novela de Marsh no difiere de lo que sucede con la de Stoker, solo que en este último, tanto el monstruo como el científico Van Helsing la hacen herramienta de la confrontación de sus fuerzas. Las teorías que vinculaban fisionomía y delincuencia tienen en los nombres del francés Bertillon y del italiano Lombroso sus principales difusores. Hacia fines del siglo XIX, ellos instalaron la noción de que el crimen era el resultado de fuerzas internas o externas por las que el sujeto criminal se encontraba absolutamente determinado. Y esos impulsos se inscribían necesariamente en los cuerpos, es decir, aparecían en la superficie de los mismos, de manera que con solo mirar a un sujeto con determinadas características se advertía sobre su propensión al crimen. Para Lombroso no existe el crimen, existen criminales, que son seres desviados, degenerados, y a partir de sus estudios, que tuvieron muy rápida difusión en Europa, una criminología de corte preventivo orientó su interés en el estudio de los aspectos y comportamientos. Se distribuyeron tablas, series de imágenes, taxonomías, en las que la apariencia criminal estaba estrechamente vinculada con rasgos animales. Se produce entonces una construcción visual del delincuente que se populariza muy rápido. Eran retratos en los que precisamente la animalidad y el atavismo de las formas que se relacionaban con las mismas jugaban un papel central en el desdibujamiento de las características victorianas de lo humano, de lo normal, de lo correcto, asociado, como ya vimos, al hombre blanco, de clase media inglés. Lombroso sugería que la cara del criminal, como la mayoría de los animales,
es de tamaño desproporcionado, mientras que los ojos son furtivos y a menudo móngoles o asimétricos. Los labios, decía, son carnosos, hinchados y protuberantes, como en los negros. Las barbillas son pequeñas y retraídas o planas, como en los simios. Psicológicamente, decía, el degenerado es propenso al cinismo, la vanidad, la venganza, la crueldad. En Lombroso, el criminal se parece al salvaje, al hombre primitivo, y por tanto, toda mención a lo atávico en los relatos lleva aparejada la idea de criminalidad. En El escarabajo es en los capítulos 2 y 3 donde más se describen las características de la criatura, de la fuerte impresión que ésta produce en el primero de los narradores, en Robert Holt. Marsh maneja con gran habilidad todo un conjunto de elementos que ayudan a sumar indefinición a las descripciones. El estado físico y mental del narrador, la absoluta oscuridad, un espacio que es desconocido y del que no se tiene ninguna referencia. Primero, los sonidos y el destello de los ojos son asociados con un animal rastrero o un felino. El acercamiento produce abyección, náusea y un conjunto de sensaciones que presagian que la propia integridad física está en peligro. Luego el ambiente se ilumina y Holt dice, no pude determinar en un primer momento si era un hombre o una mujer. De hecho, en un principio dudé de que fuera un ser humano. Algo más adelante, al oír algunas palabras pronunciadas por la criatura, asegura, era extranjero, era la voz más desagradable que jamás hubiera oído. Y seguidamente observa, no tenía ni un solo pelo en su rostro o cabeza. El cráneo, y de hecho toda la calavera, era tan pequeño que sugería desagradablemente algo animal. Vemos entonces cómo el contacto con el monstruo revela de inmediato temores que atañen a la indefinición genérica, a la indeterminación racial y a todo cuanto hace a lo no europeo y no humano. La novela se divide en 4 partes, cada una de las cuales es narrada por un personaje diferente, y el conjunto de los relatos conforma en el lector no solo una progresión de los acontecimientos, sino también un mayor conocimiento de los motivos que hacen a la irrupción del monstruo y a sus deseos de venganza. Ahora bien, la forma de la novela, como ya sucedía con Drácula, no se presenta monolítica. El hecho de utilizar diferentes voces narrativas permite pensar que la alteridad, en principio, no podría ser abarcada desde una única perspectiva, ni narrada de acuerdo a métodos convencionales, porque viene a desbaratar precisamente los órdenes establecidos, con sus instancias lógicas y causales que organizan los saberes, que organizan los discursos. La unidad proviene de testimonios variados y diferentes, pero también puede suponerse ilusoria, inestable, porque los elementos que concurren podrían no ser ni todos los producidos ni los definitivos. Narrativa provisional, entonces, en esta concurrencia de perspectivas distintas, algo que comienza a producirse a fines del siglo XIX y será una marca de la escritura del modernismo anglosajón. El libro 1 es narrado a partir de la experiencia de la primera víctima del monstruo. Robert Holt es un desempleado sin recursos que busca refugio y comida en una noche lluviosa. La segunda parte del relato es retomada por Sidney Atherton, un reconocido científico que accidentalmente se había cruzado con Holt. Los testimonios del primero y del segundo libro no podrían estar a cargo de sujetos más diferentes. El uno, desclasado, desfalleciente y al borde del colapso, aún antes de encontrarse con la criatura. El segundo, perteneciente a una clase acomodada, alguien de cuya inteligencia y equilibrio emocional y mental nadie dudaría. Finalmente, el tercer libro está a cargo de Marjorie Linden, una joven resuelta que ha sellado un compromiso matrimonial con Paul Lessingham, un exitoso político liberal que la criatura quiere llevar a la ruina.
El cuarto libro estará a cargo de un investigador privado, Augustus Chapnell, que logrará, muy a la manera de Sherlock Holmes, develar el enigma para los lectores e impedir que el monstruo egipcio se cobre una víctima en la persona de Marjorie. Si bien Robert Holt es un personaje que encontramos a lo largo de todos los relatos, los primeros 3 libros se articulan alrededor de él, y más cabalmente de la imagen de su figura desnuda y tirada en la acera. Luego de obedecer las órdenes de la criatura y romper en el domicilio de Paul Lessingham, al verse descubierto, Holt huye, pero se tropieza y cae sobre el empedrado. Dice: me desplomé en el suelo y rodé por la acera hasta dar con mis huesos en la calle embarrada. Y luego, justo cuando me levantaba, sentí que una mano me agarraba el hombro con fuerza. Al girarme, me encontré frente a un hombre alto, de complexión delgada, con un bigote largo y lacio. Sabremos luego que se trata de Sidney, que se topa con Holt al salir de una de las casas vecinas. Holt logra levantarse y retomar la fuga, pero poco después desfallece nuevamente en la calle, y esta vez es socorrido por Marjorie, que relata el episodio después a Sidney. La figura del científico no es central en esta novela como lo es en la de Wells. Sin embargo, es un personaje que, como Van Helsing en Drácula, se involucra estrechamente en la persecución de la criatura, con la que por otra parte comparte algunos intereses. En un arranque de celos expresó desear dar muerte a Lessingham, porque es su rival en el terreno de la conquista amatoria de Marjorie. El escarabajo también desea poseer a Marjorie, pero como instrumento de destrucción de Lessingham. En el capítulo 12 ocurre el primer encuentro entre Sidney y el escarabajo. Allí el científico muestra resistencia a los influjos hipnotizadores de la criatura. Sin embargo, ésta conoce sus inclinaciones y le ofrece un pacto fáustico para la aniquilación de Lessingham. El capítulo se había iniciado con una interesante progresión. Sidney afirma haber despertado con pensamientos asesinos, que luego encamina al perfeccionamiento de su invento, que es un arma biológica de destrucción masiva, destrucción masiva que denomina asesinato legal. Más adelante, probando el gas letal, provoca la muerte del gato de Lessingham y, de algún modo, en la aniquilación del animal, sustituye en la práctica la de su adversario. Si bien Lessingham no es uno de los narradores, toda la trama gira alrededor de su persona. La criatura quiere vengarse de él por algo que ha sucedido en el pasado y que recién se conocerá en el último libro. Sidney tiene celos de él porque está enamorado de Marjorie. Marjorie lo ama y lo admira por sus dotes retóricas y por sus ideas de avanzada. Pero sobre Paul Lessingham se ciñe la sombra de un problema que preocupaba particularmente a la alta sociedad de entonces. Es un hombre del que no se conoce el origen. El padre de Marjorie lo señala particularmente. Dice: no lleva en la Cámara ni 6 años. Este es su segundo curso parlamentario. Ha aparecido como un conejo de la chistera. Su primera circunscripción fue Harwich, pero nadie parece tener ni la menor idea de cómo llegó a lograr el puesto, o quién, o qué, o dónde estaba antes de presentarse aquí. Quienes hayan leído La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, recordarán que lo que escandaliza a la dama de alta sociedad, madre de su prometida, es que Jack no pueda rendir cuentas acerca de su origen. Lo que en la obra de Wilde es tratado con humor, resulta aquí un enigma que inquieta, que no se logre obtener ninguna información acerca del pasado del joven político. Según Marjorie, el padre detenta, dice, unas ideas rancias de Tory sobre la alcurnia familiar, por no hablar de su fortuna. Bajo este punto de vista, entonces, Lessingham no estaría presentando los orígenes ni de su familia ni de su fortuna.
Él representa una nueva figura en el escenario político, con propuestas y argumentos que se oponen a la ideología conservadora Tory de Lyndon. El comienzo de la novela introduce al lector a las realidades de la Londres de fin de siglo, las condiciones de pobreza extrema en la que vivía la mayoría de la población. En el East End estaban los conventillos en los que habitaban hacinados los pobres, pero había otros en inferioridad de condiciones, los outcasts, los parias y vagabundos que no tenían techo. Robert Holt es uno de estos últimos, y en la noche lluviosa recorre refugios para encontrar algo de reparo y poder dormir. En esa época los vagabundos podían encontrar un albergue temporario en las community lodging houses y, si había lugar, a veces en las workhouses. Holt no tiene suerte, va de sitio en sitio y es rechazado de todos. En su recorrido va alejándose hacia la periferia del casco urbano. De pronto, al salir del último lugar donde le niegan cama, dice: tomé el primer desvío a la izquierda. Y ahí el escenario cambia drásticamente. El narrador comenta: tenía la impresión de estar dejando la civilización a mis espaldas. El camino estaba sin asfaltar y la calzada era rugosa e irregular. Vemos como en un desvío cualquiera la ciudad muta inesperadamente. Desaparecen las fachadas y todos los recursos de la urbanización moderna de las metrópolis, abriendo paso a bolsones en los que anida el abandono, la pobreza extrema y, como comprueba Holt, el extranjero. Hay en esta primerísima impresión del protagonista narrador un aspecto que ha sido resaltado particularmente por Kelly Harley, cuando afirma que se pone de manifiesto que Londres puede volverse ominosa. Ella dice: la ciudad familiar y perfectamente diagramada se revela como lo absolutamente extraño. La capital civilizada del gran imperio es un espacio caótico de oscuridad y barbarie. Lo ominoso, entonces, para el lector victoriano inglés de clase media que habita la metrópolis, aparece también cuando posa la mirada en espacios en los que se esconde la pobreza como agente físico y moral de contaminación. Cuando la criatura lo hipnotiza y se dirige al lugar donde habita Lessingham, Holt deshace el camino y va entonces hacia Belgravia, una de las zonas más exclusivas y lujosas de la ciudad, cerca del Parlamento, áreas estas dos que se convierten en los escenarios en los que se desplazan los demás personajes. La casa devastada, en la que anida la criatura y donde busca refugio Holt, representaría reductos en los que se encuentran los individuos degenerados, de acuerdo con la taxonomía criminal. Cuando en el segundo libro Marjorie relata la entrada a esa casa, resalta que el desagradable, dice, olor que inundó nuestras fosas nasales sugería la presencia de algún animal apestoso. Hay suciedad, abandono, las paredes están descascaradas, hay poca iluminación y ventilación, el amoblamiento es escaso o nulo. Para personajes provenientes de la alta sociedad, el contacto con ambientes de estas características trae aparejada de inmediato una noción de amenaza, de inmoralidad y de criminalidad. Contrariamente a lo que sucede por lo general en las novelas de la época, en El escarabajo se hace mención en múltiples ocasiones a la desnudez de los cuerpos, algo que seguramente debe haber causado conmoción en los lectores de entonces, por incomodar el sentido victoriano del pudor y del decoro. Holt es obligado por la criatura a desnudarse y va por la ciudad solo con una bata y descalzo. Hay una referencia a los rituales egipcios en los que tras orgías se sacrifica a una joven inglesa colocada desnuda sobre el altar. La criatura se desnuda ante Atherton
Quien entonces descubre dice que había estado enormemente equivocado por la cuestión de su sexo. Mi visitante no era un hombre, sino una mujer, y a juzgar por la fugaz visión que tuve de su cuerpo, en absoluto deforme o vieja. Hay otra desnudez aludida, que es la de Marjorie, a la que la criatura fuerza a despojarse de sus vestidos y cubrirse con harapos de un traje masculino, luego de cortarle el pelo al ras. Pero también se menciona que Lessingham había sido encontrado totalmente desnudo en una calle del Cairo, luego del episodio de su juventud que relata al investigador. Cada ocasión en que la desnudez se menciona, se implica el ataque sexual o una seducción que tiene por objetivo someter la voluntad del otro. Marsh crea un monstruo bajo la forma del mutante que actúa de manera despiadada. Resulta aún más inquietante porque es inaprehensible de acuerdo con los códigos culturales compartidos. Femenino-masculino, humano-no humano, cruza las barreras de lo temporal para imponer sus propios dominios y sus arcaicos rituales sacrificiales. Siempre aparece como un temible predador que caza para someter, torturar y dar muerte. Tanto Holt como Lessingham se feminizan ante el monstruo, son subyugados y violados. Holt, al caer bajo sus influjos, admite: en esos momentos ya no era un hombre, mi humanidad se había fundido con la suya, la de la criatura, ¿no? Yo era, en el sentido más extremo, un ejemplo de obediencia pasiva. La criatura alaba la piel de Holt. ¿Qué piel tan blanca tienes? ¡Qué blanca! Lo que daría por una piel tan blanca como esa. Y Holt poco después afirma que se sentía devorado por sus ojos y casi de inmediato se produce el ataque que tiene rasgos inequívocamente sexuales. Lo que se narra al comienzo del capítulo 4 tiene todos los visos de una violación. Holt dice haber sido paralizado y luego sometido durante toda una noche. No sabía decir lo que me ocurrió. Mi instinto me decía que probablemente llevaba algunas marcas externas mortales. Sabía que las llevaba. Me sentía como un hombre que realmente hubiera muerto. En el caso de Lessingham, la violación se vuelve algo más explícita. En el capítulo 33 relata el asalto. Y dice: al recordarlo ahora, cuando han pasado 20 años, aún me embarga una sensación de horror físico, mental y moral. Lo más terrible de todo fue verme incapaz de ofrecer ni la más mínima resistencia a sus caricias. Me quedé allí, quieto como un tronco. Hizo conmigo lo que quiso, y yo lo soporté con una agonía silenciosa. En ambos episodios, el poder del escarabajo deja a los varones en la impotencia tanto mental como física. Probablemente su sentido de la masculinidad se vea seriamente afectado. En Orientalismo, Edward Said escribe que la construcción de la idea de hombre blanco ante los considerados no blancos implicaba, y lo cito, hablar de una manera determinada, comportarse de acuerdo con unos códigos y reglamentos e incluso tener ciertos sentimientos y no otros. Significaba hacer ciertos juicios, evaluaciones y gestos. Era una forma de autoridad ante la cual los no blancos debían inclinarse. Bien, verán que no cabe duda de que la criatura socava aquí cada uno de estos presupuestos. Con la protagonista femenina, evidentemente pasa algo similar. En el capítulo 31, Marjorie queda sola en la casa abandonada y comienza a observar con mayor cuidado lo poco que queda, una alfombra y unas mantas apiladas. Le asombran los dibujos en una de estas últimas. Aunque al principio no logra
comprender qué representan, poco a poco nota que es un sacrificio humano, más específicamente el de una joven blanca. Una mujer blanca, desnuda, quemada viva. De inmediato, una mano la roza y no sabemos más de ella hasta casi finalizar el libro 4. Lo que le ha sucedido, sin embargo, resulta tan traumático que se nos dice que estuvo alrededor de 3 años bajo supervisión médica, tratada por demencia y que no lograría recuperar la memoria de lo acontecido. Preguntarse si la identidad sexual de la criatura en todos los ataques es la misma no es conducente, porque como todo monstruo que se produce, es en todo momento un híbrido racial, sexual, animal, humano. Es, como advierte Foucault en la clase del 22 de enero del 75, que ustedes tienen para leer, como advierte, decía en Los Anormales, el monstruo es una mixtura de 2 especies, de 2 sexos, de 2 individuos, de vida y de muerte. Es, dice Foucault, transgresión de los límites culturales, y lo cito, transgresión de las clasificaciones, transgresión del marco, transgresión de la ley como marco de la monstruosidad. Bien, la violencia de los ataques del monstruo creado por Marsh apunta al peligro de los otros culturales, árabes y orientales en general en esta ocasión. Apunta a la profanación que una unión anormal de esta naturaleza significaría para los cuerpos. La alusión a la homosexualidad es clara en los casos de las violaciones masculinas, pero también de la castración como acto punitivo. Que la criatura envidie y desee la piel blanca es un indicativo claro del estado de alerta permanente que se proponía ante la presencia del otro cultural. La unión con lo diferente provoca desorden. En el orden natural, en el orden legal, me refiero incluso a los discursos acerca de la sexualidad y de su organización anatómica, para los cuales la monstruosidad indica el desvío, muestra lo aberrante. A la vez, los discursos médicos jurídicos de fin de siglo, como hemos visto en el caso del Lombroso, hacen de las criaturas de la ficción también monstruos morales y monstruos criminales. El contacto con el monstruo resulta alienante. Ya vimos cómo afecta la salud psíquica de Marjorie, cuando de ella Atherton había afirmado que de todas las mujeres jóvenes era la menos histérica y poco proclive a ser presa de simple delirio. Siendo que la histeria siempre estuvo definida como enfermedad de mujer, un desorden femenino, cuando un personaje masculino es tildado histérico, su identidad se feminiza. De Holt se dice que aparece como un pobre, histérico y débil mental, mientras que el aplomado Lessingham se transforma en una mujer histérica. La alusión a actitudes histéricas por parte de varones refiere entonces tanto al menoscabo de su masculinidad como a la pérdida del dominio de sus facultades intelectivas para abandonarse a la mera emotividad. Las novelas de Stoker, de Wells y de Marsh presentan a los monstruos como síntomas de los temores del particular momento cultural en las que fueron escritas. Y al hacerlo nos permiten entonces evaluar lo que esas sociedades estimaban que era lo correcto y que lo inapropiado. Las obras presentan al mismo tiempo una idea de ciencia y de cómo el científico puede intervenir en la sociedad. Se parte de un presupuesto que imagina a los hombres de ciencia actuar en beneficio del bien común y al hacerlo fijar normas y atenerse a ellas. Una vez que el científico comienza a experimentar a espaldas de la comunidad, sin embargo, se hace evidente la doble lógica que habita en toda técnica. Al lado de las que se expresan en utopías de bienestar, está la que operan en distopías en las que prima la amenaza con la destrucción de todo bien alcanzado. Van Helsing, Moreau y Atherton
Son tres tipos de científicos diferentes, con nociones diferentes de lo humano y de cómo lidiar con el desvío. Van Helsing mantiene una tendencia más conservadora, en el sentido que no desecha la creencia en los aspectos religiosos y sostiene que el alma e intelecto son instrumentos de resistencia ante el poder del monstruo. Sustenta una concepción de lo humano como una unidad espiritual y somática que sería desbaratada por la criatura. Él y quienes lo ayudan en la aniquilación del monstruo están convencidos de que no solo dan muerte al enemigo, sino que en el proceso liberan su alma. Ya en la descripción de Van Helsing, al principio se dice que es un filósofo y un metafísico y uno de los científicos más avanzados de la época y que tiene una mente absolutamente abierta. En Wells y Marsh, la amenaza atañe a lo material y no a lo espiritual. Incluso en Atherton, cuando la religión aparece, es la que trae la criatura con sus rituales. En el capítulo 12, cuando amenaza con hipnotizar a Sidney, él le demuestra que no será afectado por esos influjos y retruca que como científico que es, puede vencerla contra lo que estima meros trucos de magia y supersticiones antiguas. Contrariamente a Van Helsing, Atherton desdeña cualquier actividad que no pueda definirse en términos de ciencia moderna. Si en Moreau tenemos a alguien expulsado de la comunidad científica por extralimitarse en el uso de las técnicas, en Atherton está el hombre admirado por sus estudios, experimentos e inventos orientados a la defensa exterior, armas de destrucción masiva, máscaras antigás y desarrollos aeronáuticos. Algo que evidentemente estaba debatiéndose en el escenario público de entonces, como en el caso de la vivisección en Wells. Lo interesante es pensar que esos proyectos de Atherton hayan incidido luego en los combates de la Primera Guerra Mundial 17 años después. En Moreau recordamos que el humano es un ser en transición y se necesita intervenir la naturaleza para lograr un nuevo tipo de ser en el que no participen las emociones en la toma de decisiones vitales. Si bien Atherton no se expresa al respecto, es evidente por sus proyectos que los seres humanos necesitan saberse amenazados con la aniquilación para no entrar en conflicto. Él no parece un hombre cabal y confiable cuando expresa su entusiasmo al comienzo del capítulo 12 de ser el creador de uno de los mejores agentes destructivos y declara lo siguiente: es sublime pensar que en el hueco de tu propia mano caben la vida y la muerte de naciones enteras. Convengamos que al lado de ese sentimiento extralimitado, el deseo aniquilador del escarabajo se reduce notablemente.